muchos legalistas, hay muchos que empiezan a predicar otro evangelio. Basan la salvación en las obras y no en la fe, en la gracia de Dios. Y hay que tener cuidado, porque se infiltran dentro de las iglesias personas con diferente doctrina. Y hay que tener cuidado. El apóstol Pablo se dio cuenta de eso. Y dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino quieren apartarlo de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. No solamente eso, el apóstol Pablo pensó que los hermanos no estaban siendo sinceros con él. Mire el versículo 18, dice la palabra de Dios, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, miren, cuando yo estoy con ustedes, me muestran una actitud de que tienen celo por las cosas de Dios, de que tienen celo en las cosas buenas. Pero cuando ya no estoy, su actitud es diferente. Ya no se comportan de la misma manera. Por eso él dijo, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, esté o no esté. Esté o no esté el pastor, hay que vivir para Dios siempre como Dios manda. Hay que vivir sinceramente, hay que ser honestos con Dios. Y luego digo Pablo, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, se comportaban de una manera cuando estaba Pablo y se comportaban de otra manera cuando no estaba Pablo. Eso es hipocresía. Eso era que no estaban siendo sinceros con Dios. Eran hipócritas. Y mire hermano, eso nos habla de muchos cristianos que mientras están en la iglesia sí, muy consagrados, muy entregados, y luego afuera en el trabajo se comportan como el mismo diablo. Afuera tienen otra actitud. Aquí cuando estaban con Pablo, ay sí, apóstol Pablo, nuestro pastor, nuestro siervo, misionero, el apóstol Pablo, el gran siervo de Dios. Y cuando ya no estaba, empezaba la crítica, empezaban a hablar mal, empezaban a comportarse de una manera diferente. Y Pablo dice, ustedes no están siendo sinceros conmigo. Pablo llegó a pensar que no estaban siendo sinceros con él, porque parece que cuando estaba presente mostraban celo por la verdad, pero en la ausencia de Pablo eran diferentes. Eso es hipocresía, hermano. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que yo me encuentre, somos cristianos. Somos cristianos mientras estoy aquí, mientras esté en otro lugar, en la casa, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que se encuentre. Seamos sinceros con Dios, honestos. Somos cristianos y si somos cristianos debemos ser cristianos en donde quiera que andemos. No tener un comportamiento acá, otro comportamiento allá. Eso no es ser sincero. Por esto que estaba sucediendo, Pablo dijo que volvía a tener dolores de parto por ellos hasta que Cristo fuera formado en ellos. Pablo dudó de la fe, de la salvación de los hermanos de Galacia. Llegó a pensar que su trabajo había sido en vano y que Cristo no había sido formado en ellos, que todavía no habían nacido de nuevo. En otras palabras, que ni cristianos ni salvos eran por la ausencia de fruto en sus vidas, por la ausencia de convicciones firmes. Hermano, que Cristo sea formado en su vida. Que usted y yo, hermanos, usted que me escucha, podamos mostrar a otros el amor de Dios en nuestras vidas, que otros miren a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo queremos? ¿Cómo vamos a esperar que otros puedan amar a Dios cuando nos miran a nosotros los cristianos que no lo estamos haciendo? ¿Cómo puedo yo esperar, hermanos, que mis hijos amen a Cristo cuando no miran a Cristo en mi vida? Cuando en su Padre no miran que Cristo ya ha sido formado en él. Cuando no miran en el Padre, en mí, a un Padre que pueda reflejar el amor, la gracia, la actitud y el carácter de Cristo en su vida. Muchas veces es la razón por qué muchos jóvenes ya no quieren nada con Dios cuando crecen. Porque miran en sus padres mucha hipocresía. Porque miran en sus padres una falta de amor, de entrega al Señor. Porque miran en sus padres que son una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia y otra cosa cuando están en público. En otras palabras, miran
Y la razón es porque Cristo no ha sido formado en esos padres y no están dando un buen testimonio a sus hijos. Por eso el apóstol Pablo dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Segunda cosa que quiero compartir mañana. ¿Qué evidencias hay en aquellos cuyas vidas Cristo ya ha sido formado en ellos? Número 1, se mantienen en su fe y no vuelven a la vida de esclavitud, de pecado. Una persona, un cristiano, en cuya vida ya Cristo ha sido formado, se mantiene en su fe y no vuelve a la vida de esclavitud, de pecado. Se mantiene firme. Pasan los años y sigue en el camino de Dios, firme en el camino de Dios. Pero no vuelve atrás, sigue a Cristo, pone sus ojos en Cristo, no vuelve a los pecados de atrás, a la vida pecaminosa, a la vida de idolatría. Ya no sigue adelante. Es que Cristo ya ha sido formado en sus vidas. Yo estoy seguro que muchos de los que ahora están en la iglesia, un día ya no van a estar. Porque Cristo no ha sido formado en sus vidas. Y hermanos, una evidencia de que Cristo ya ha sido formado es cuando nos mantenemos firmes. Manténgase firme, hermano. Segundo, otra evidencia es que no dejan el gozo y la satisfacción que encontraron en Cristo. Siguen gozosos, siguen animados, siguen con esa satisfacción. Pase lo que pase, vengan las pruebas, vengan los problemas, vengan las enfermedades. Ese cristiano en cuya vida ya Cristo ha sido formado, sigue con el gozo del Señor, él sigue con la satisfacción que encontró en Cristo. Y mire, hermanos, venga lo que venga y pase lo que pase, no debemos de perder el gozo y la satisfacción. Yo, por la gracia de Dios, hermanos, tal vez no son muchos, pero tengo 28 años de ser cristiano. 28 años. Y yo todavía me gozo. Y espero gozarme hasta el día que el Señor me lleve, hasta el día que el Señor venga. Todavía me gozo en servir a Dios. Para mí, la vida cristiana es una satisfacción. Para mí, la vida cristiana es una vida de gran bendición. Me gozo al predicar, me gozo al enseñar, me gozo al venir a la iglesia, me gozo al leer la Biblia, me gozo al orar, me gozo en compartir el evangelio, me gozo en las cosas de Dios. Y así debe de ser, hermano. No pierda el gozo. Sí, hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones difíciles, críticas. Hay gente que me ha criticado, gente que ha hablado mal de mí, gente que se ha molestado solamente porque les he predicado. Pero ¿sabe qué? Yo no espero, ¿me entiende? No espero perder el gozo. Yo quiero seguir con el mismo gozo y la misma satisfacción. Pero ¿sabe cómo podemos hacerlo? Cuando Cristo sea formado en nuestras vidas. Pero hay otra evidencia. Una persona en cuya vida Cristo ya ha sido formado en él, se goza cuando se le dice la verdad. No se hace enemigo del siervo de Dios. Quiere mirar a un cristiano maduro, un cristiano en el cual su vida ya ha sido Cristo formado en él. Se le llama la atención, se le disciplina y no se echa de enemigo, no se hace enemigo del siervo de Dios. Tiene la madurez suficiente para poder recibir y aceptar una exhortación o una disciplina. Los hermanos de Gálatas parece que no había Cristo sido formado en sus vidas, porque Pablo miró en ellos que por decirles la verdad se los había echado de enemigos. Eran unos niños inmaduros, y así hay muchos niños inmaduros en la iglesia. Están bien mientras no le dice uno algo, pero cuando les llega a su corazón, cuando ya se les llama la atención, es cuando ya agarran sus canicas y se van, es cuando se enojan, y este pastor que se cree, y este pastor que, y empiezan ahí hasta mirar errores del pastor para criticarlo. Ese es un niño, un inmaduro, una persona en cuya vida Cristo no ha sido formado en él. Pero hay otra evidencia, dos más. Aquellas personas en quienes Cristo ya ha sido formado tienen un genuino y verdadero celo por Dios y su palabra, de tal manera que no fácilmente serán apartados
de su relación con Dios. No fácilmente. Viene un falso testigo y no lo va a mover de su fe. Viene un mormón y no lo va a mover de su fe. Viene una secta y no lo va a mover de su fe, porque tiene un genuino y verdadero celo por la palabra de Dios y tiene convicciones. Pero también aman a Cristo, obedecen y se someten como Cristo, sirven como Cristo, andan como Cristo, se consagran como Cristo, perdonan como Cristo, son bondadosos como Cristo, son fieles como Cristo, sufren y tienen la actitud como Cristo. La razón es que Cristo ha sido formado en ellos. Mire, en aquella persona que ya Cristo ha sido formado en ellos, se lo repito esto, aman como Cristo, obedecen como Cristo, se someten como Cristo, sirven como Cristo, andan como Cristo, se consagran como Cristo, perdonan como Cristo, son bondadosos como Cristo, son fieles como el Señor, sufren y tienen la actitud como Cristo, porque ya Cristo ha sido formado en sus vidas, ya ha tomado el molde del Señor, ya Cristo ha sido formado en sus vidas de tal manera que tienen todas estas características porque ya han consagrado, entregado su vida a Cristo, reflejan a Cristo en sus vidas. Y Dios nos dé muchos cristianos de esa manera, así, con esa actitud, así, con esas características, que la gente mire a Cristo en nuestra vida. Yo no quiero que el mundo mire en mí al diablo, yo no quiero que la gente mire en mí al mundo, yo quiero que la gente mire en mí a Cristo, que miren el carácter, la actitud, el corazón de Cristo en mi vida. Para eso, Cristo tiene que ser formado en mi vida. Para eso debo someterme a Cristo, debo vivir para Cristo, debo consagrarme a Cristo. ¿En cuántos cristianos, hermanos? Digo, cristianos de nombre, pero en apariencia, o cristianos nada más de apariencia, pero en realidad, de corazón, no tiene nada de Cristo. Y la última cosa que quiero compartir, hermanos, razones por qué Cristo no había sido formado en los Gálatas. Número 1, por la falta de obediencia y sumisión a Dios. La obediencia brota de un corazón entregado a Dios. Cuando no hay obediencia, no va a ser Cristo formado en sus vidas. Una persona que no obedece es un rebelde. Y un rebelde no da cabida, no da lugar a que Cristo haga la obra en su vida. Hay gente que es rebelde, como dice Jeremías, con rebeldía perpetua. Por más que le predique, por más que le enseñe, siguen siendo unos rebeldes, no son obedientes. Y mire, hermanos, Dios no va a hacer la obra en gente rebelde y desobediente. El Señor no va a tomar forma en una persona que es rebelde y desobediente. Quiero decir, una persona rebelde y desobediente no va a mostrar a Cristo en su vida, porque en ninguna manera Cristo fue rebelde. Cristo fue sumiso y obediente al Padre. Y una razón por qué sus hermanos, ¿por qué Cristo no había sido formado en ellos? Porque fueron desobedientes y no fueron sumisos al Señor. La otra cosa, ¿sabe por qué hay personas en cuyas vidas Cristo no ha sido formado? Por falta de una buena alimentación sana de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que va a cambiar nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos guarda, nos ayuda, nos limpia. Es la palabra de Dios lo que nos va a ayudar a tener un carácter, una actitud diferente a la del mundo, a la de este mundo perverso. Es la palabra de Dios la que nos va a moldear y nos va a llevar a tener la actitud y el carácter de Cristo. Pero cuando no hay una buena alimentación de la palabra, ¿cómo vamos a mostrar a Cristo en nuestras vidas si ni siquiera venimos a la iglesia fielmente a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo mostrar el carácter, la actitud de Cristo? ¿Cómo Cristo va a ser formado en mi vida si ni siquiera leo la palabra de Dios? No, hermanos, es una razón por qué en muchos cristianos Cristo no ha sido formado en ellos, porque son rebeldes, porque no se alimentan de la palabra de Dios, y en tercer lugar, por no desarrollar firmes convicciones bíblicas. Vemos abundancia de cristianos sin convicciones, no saben ni en qué han creído.